Buenos días a todos y a todas. Eh, Antes de empezar, solamente recordar a aquellas personas que el martes de la semana pasada hicieron un Kahoot, que yo les dije que tenían puntos para el taller del viernes pasado, que me lo confirmen porque todavía me faltan un par de personas que coinciden el nombre de pila y como no tenían apellido no sé identificarlo. Casi todos están listos, pero me faltan algunas personas aún. De los que tengo identificados del juego de la semana pasada, está Francisca Cheug, Patricio Nahuelpan, Bastián Rey, Cristóbal Fleming, Roberto Torres, Nicolás Santos, Fernanda Borges, Hugo Araya, Fernanda Álvarez. Las personas me faltan tres. ¿Alguien se identificó como Ferni A? ¿Será una Fernanda Álvarez? Pero no sé si ya la tenía, no sé si se conectó dos veces, no tengo idea. Y está Vicente y Camila. Hay dos Vicente y dos Profe, yo Camila. fui Ferni A. Lo que pasa es que no sé qué pasó, que ese ¿Mm? día me salí del Kahoot y tuve que entrar con otro nombre. De acuerdo. Entonces, te tengo anotado dos veces. Muchas gracias por Sí, aclararlo. Y había un Vicente y una Camila. Hay dos Vicente y dos Camila en el curso. Así es que ya. Gracias Camila Sarmiento por aclararlo. Entonces, lo voy a, lo voy a registrar. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy, en calendario tenemos que empezamos una de las unidades más importantes del curso, porque propiamente tal vamos a empezar a plantear balances. eh, Vamos a pensar a plantear balances de materia propiamente tal. Vicente Núñez, ahí me está confirmando que él era del Kahoot, entonces lo voy a anotar de inmediato. Y ahora tengo identificado a todas las personas. Muchas gracias. Quedamos pendientes de unas pequeñas cosas, pero también aprovechamos de repasar porque esto lo vamos a seguir usando. Lo que tiene que ver con diagramas de... Esa es perdón, les compartí lo vamos a empezar un poco después. Lo que tiene que ver con diagramas de bloque, que nos falta aún. Y vamos a repasar los ejemplos de tipos de bloques y flechitas que vamos a ver. Quizás solamente también es importante que nos acordemos de alguna operación unitaria. Y solamente voy a dar un ejemplo. Vayan repasando siempre esta diapositiva porque les da ejemplos de las operaciones unitarias que más conocemos. Recuerden, operación unitaria es un proceso unitario, como dice la palabra, que tiene los principios físicos, los fenómenos que suceden en esos procesos son similares y pueden estudiarse de forma independiente, pero luego hay que integrarlos en un gran proceso, ¿ya? Entonces vamos conectando cajas, donde cada caja es una operación unitaria para formar un proceso global, ¿ya? Donde una materia prima se va transformando hasta llegar a un producto. Lo principal son los principios o los tipos de procesos que hay. Están los transportes de fluidos, que esos tienen que ver con conservación del momentum o del movimiento o la cantidad de movimiento. Ustedes en física ya vieron algo de eso. Lo otro es transferencia de calor. Cada vez que hay una diferencia de temperatura va a haber transferencia de calor. Para propósitos de este curso no vamos a ahondar más allá de explicar que hay una diferencia de temperatura y que la temperatura es la variable más importante, porque eso lo estudian propiamente tal en termodinámica. Transferencia de materia, donde hay diferencias de concentraciones, por ejemplo, va a haber una transferencia de materia. Cuando se llama simultánea de calor y materia, se refiere a que ambas transferencias de calor y materia, que son fenómenos de transporte, los tres primeros, eso es transferencia de fluido, que es transferencia de cantidad de movimiento.
transferencia de calor y transferencia de materia, se llaman fenómenos de transporte. Tienen un curso que estudian propiamente tal todas esas temáticas. Es posible que tengamos transferencia de calor y materia de forma acoplada. También podemos tener transferencia de cantidad de momentum con calor o con materia, etcétera. Tenemos reactores donde suceden reacciones químicas, algunos procesos de separación que se basan en fenómenos físico-químicos, una mezcla de afinidad química con separación física, y operaciones propiamente tal que son físicas. Entonces, todo este tipo de operaciones nosotros en algún momento vamos a generar una caja en nuestro proceso que va a decir el nombre de la operación unitaria y vamos a ir integrando con flechas. Y ya vimos que las flechas lo que indican es cómo se va transportando la materia. ¿Ya? Ahí vimos ese ejemplo, pero déjenme repasar rápidamente lo que hemos definido. La primera operación en la secuencia, o sea, empieza el proceso y la primera flecha que entra a nuestro proceso desde el exterior en la corriente 1, esa es la primera corriente, siempre le llamamos la alimentación. ¿De acuerdo? Y necesitamos siempre saber en una corriente cuáles son los compuestos que están presentes, en qué proporción están ellos, o sea, la composición, qué cantidad de materia por unidad de tiempo está entrando al proceso. Es un flujo. Presión y temperatura nos va a indicar el estado físico de la mezcla o del compuesto, si es que fuera un compuesto puro, de la alimentación. Y son las cosas más importantes y uno lo puede ver tanto, ahí está el ejemplo con elementos, como con compuestos propiamente tal. Pero siempre hay una composición que uno determina. Y ahí, por ejemplo, 1000 kilogramos por hora es un flujo de materia por unidad de tiempo, ¿cierto? Una presión. ¿Ya? Entonces la primera operación en la secuencia no solamente puede tener una corriente simple de afuera como materia prima, sino que puede tener una corriente compuesta por una alimentación fresca que viene de afuera, la materia prima, y una recirculación que es una corriente que salió de alguna corriente que va mucho después en el proceso, ¿de acuerdo? Y se devuelve al inicio. Por ejemplo, cuando uno usa un solvente y el solvente se puede recuperar, en vez de eliminarlo, lo volvemos a alimentar al proceso. ¿Para qué? Para usar menos solvente, ¿no es cierto? Ahorrar en costos de solvente en este caso. Y si ese solvente, sobre todo si es contaminante, mucho mejor evitar purgarlo, algo que ya no se usa en el proceso, purgarlo al medio ambiente cuando esto puede tener una consecuencia no deseada. ¿Ya? Ahí está el punto de mezcla, donde dos corrientes se unen y forman una tercera corriente, por lo tanto, las composiciones de todas esas corrientes son distintas y la cantidad de cada una de materia por unidad de tiempo, o sea, el flujo de cada uno de ellos posiblemente no sea el mismo. ¿Ya? Todo lo que estoy diciendo ya lo vimos en la clase pasada, pero siempre vale la pena esto, repetirlo de alguna manera para que se nos quede grabado. El contacto que se puede hacer es una corriente en forma de contracorriente, o sea, distintos sentidos, y ustedes van a aprender en transferencia en fenómeno de transporte, y cuando estudien la operación unitaria en forma más detallada, lo que sucede dentro que es el tipo de contacto deseado, donde se transfiere más calor, donde se transfiere más cantidad de movimiento, donde se transfiere más materia, cuando tenemos contacto de corrientes. Pero también existe el flujo paralelo o el cocorriente, y está el flujo cruzado. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben a qué se refiere cada uno de esos términos. Esa es como la forma como se contactan dos corrientes al menos en una operación unitaria. Tenemos que la última operación en la secuencia, posiblemente nos encontremos con la siguiente situación. La última operación significa el último bloque. Está terminando mi proceso y voy a obtener un producto. Entonces, cuando obtengo el producto, posiblemente hay una fracción de ese producto que yo quiero recircular al sistema y otra eliminarla, por distintas razones, pero sucede a menudo esto, que el producto yo lo separo y de una corriente formo dos, que es la corriente producto y otra que se va a volver a dividir. Pero en ese punto que está ahí, punto separación, lo que podemos decir es que las concentraciones siempre son las mismas, porque lo único que hicimos es que un flujo lo dividimos en dos.
En distinta fracción posiblemente, pero en 2, nada más. Las composiciones de salida de ese punto de separación son iguales a las de la corriente que los formó. Siempre. Disculpen, me faltó una cosa. A su vez, pasa lo mismo con esta corriente que se dividió, vuelve a dividirse en 2, y el flujo de purga que aparece aquí y el flujo de recirculación tienen la misma composición que la corriente que lo formó, y esa corriente que lo formó tiene la misma composición que el producto y la que salió de la última operación unitaria. Por lo tanto, tenemos 3, 4, 5 corrientes que tienen todas la misma composición. Por lo tanto, si sabemos la composición al menos de una de esas corrientes, sabemos las de todas las demás. Por lo tanto, lo único que necesitamos determinar ahí son las cantidades totales o los flujos que están yendo por cada corriente. Y aquí está el ejemplo del flujo de recirculación, donde justo en el último proceso, nosotros devolvemos una corriente y probablemente va a devolverse a la alimentación para combinarse con una alimentación fresca y formar una alimentación total, o hago un proceso intermedio. Flujo de purga nosotros lo llamamos aquello que ya no usamos en el proceso. Derivación o bypass es algo que es un punto de separación para evitar que una fracción de la corriente entre a un proceso y se le agrega después de que ha sucedido ese proceso. Bypass. Saltarse algo, ¿no es cierto? Y el que es contrario, que es el recirculación, que ya lo habíamos visto, es de alguna otra manera una corriente que sale de un proceso, una fracción se devuelve al proceso, ya sea inmediatamente antes de esa operación unitaria, o se devuelve en un proceso intermedio, o se devuelve al inicio. Ahí hay un ejemplo de una columna de destilación en la cual tenemos arriba producto de tope, el destilado. Tenemos una separación aquí donde algo se recircula, ese L0 que aparece aquí, lo voy a destacar. Este L0 que aparece acá es una fracción que se está recirculando en la columna y va bajando, ahí están. Y otras fracciones que se recupera, y este es nuestro producto. Cuando hablan de destilado, propiamente tal, el lenguaje que ustedes quieran, estamos hablando de una corriente rica en el compuesto más volátil, o sea, el que es más liviano o tiene un punto de ebullición más bajo. De eso se trata. Separo por diferencias de punto de ebullición. Y abajo tengo un producto de cola o de fondo, bottom, por eso B. Distillate y aquí bottom. Y cada uno tiene una composición de compuesto deseado o indeseado, depende de cómo lo quieran ver. ¿Ya? Entonces, esta operación unitaria que se llama destilación en columna, la ven en los principios que suceden, equilibrio físico-químico que sucede ahí, lo estudian en termo 2 y después lo aplican en transferencia de materia. Pero ahí claramente está el punto de separación que nosotros habíamos hablado, y aquí también este mismo intercambiador de calor, aquí se está intercambiando calor acá abajo, se está agregando calor, igual hay una fracción que se devuelve, se recircula el sistema, y otra que se obtiene como producto de cola o de fondos. ¿Ya? Pero eso es un ejemplo de recirculación típica en un proceso. La purga, ya la había mencionado, es aquello que es indeseable y que nosotros ya no lo vamos a usar en el proceso. Aquí hay una secuencia de procesos que nosotros les di como ejemplo, en el cual tenemos aire húmedo y terminamos con aire seco. Aire húmedo lo que significa es, hay una cierta cantidad de vapor de agua en el aire, y ese vapor de agua, para que quede seco, necesitamos eliminar esa agua. No podemos hervir más esa agua de vapor porque sería más vapor aún. Lo que necesitamos es que ese vapor de agua condense para que se separe de la corriente de aire. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si recuerdan, aire húmedo va a pasar por 3 operaciones unitarias. En un enfriador, esa es la otra forma de colocarlo, no solamente como operación unitaria, sino que como el nombre del equipo que lleva a cabo el proceso. Un enfriador, donde lo que estaríamos hablando es un intercambio de calor, o enfriamiento en este caso. Un calentador, intercambio de calor, en este caso agregar calor. Y un secador o secado, si lo quieren hablar como operación unitaria. Entonces, en el enfriador sacamos calor, de alguna manera enfriamos y se elimina calor de la corriente de aire, y lo que producimos es que se precipite agua. Al calentar, cambiamos las condiciones de temperatura,
que nos permiten luego secar usando un sólido seco, por ejemplo, sílica gel. Que yo les di el ejemplo, eso que cuando compramos algún producto en una bolsita para evitar la humedad, es que eso atrapa la humedad, atrapa el agua y mantiene seco el aire. Y finalmente una fracción del producto, del aire seco, se devuelve al inicio. ¿De acuerdo? Entonces hay una secuencia de operaciones unitarias que permiten ajustar en este caso la humedad. Vimos, señalé, bueno, está la guía que ustedes pueden ir practicando con las guías. Recuerden hacer la guía en la medida que vayan avanzando, para que, sobre todo de aquí en adelante, me van consultando y lo vamos viendo, y posiblemente, a lo mejor en una clase, yo siempre le dedico clases a hacer ejercicios. Trato de que el martes veamos la parte teórica y de aquí en adelante va a ser más o menos consistente. Y todos los jueves hacemos ejercicios, es la idea. Pero si el ejercicio de clase se transforma en poder explicar algo de que están las guías, mucho mejor. Sí, lo importante es que vayan siguiendo el ritmo que va del curso, del calendario propuesto, pero no hay ninguna otra forma de mejorar, o mejor dicho, primero aprender y luego robustecer ese aprendizaje, que practicar, y eso es hacer ejercicios. Entonces, voy a hacer algunos ejemplos que alcanzamos a ver justamente esto, que es la digestión de una persona, un humano. La vamos a describir en un diagrama de bloques, donde necesitamos cuál es nuestra primera operación unitaria o nuestro primer equipo en este sistema digestivo, y en el momento varios de ustedes contestaron la boca, claramente, y se alimenta, valga la redundancia, alimento, o sea, lo que vayamos a comer. Y a la boca ingresan una corriente que ayuda a formar el bolo alimenticio y romper algunos enlaces que nos permiten hacer una digestión más expedita, por llamarlo así, en el estómago. Entonces, en nuestra saliva. Pasa ese bolo alimenticio al estómago, y en el estómago hay otra corriente que nos ayuda a procesar los alimentos, a digerir los alimentos, y están los jugos gástricos. Del estómago pasa al intestino delgado, donde se absorben un montón de componentes que pasan debido a enzimas digestivas que ayudan a que estos procesos funcionen más rápido, son catalizadores. Pasan a la sangre y a la linfa para que se transporte a través de todo el cuerpo los nutrientes necesarios, pero también pasan al intestino grueso, donde en el intestino grueso nuevamente hay nutrientes que se aprovechan y pasan a la sangre y a la linfa. Y como les dije, la sangre y la linfa se lleva a las células de todo el cuerpo, y el intestino grueso finalmente, la última que tiene es una purga, desecho. Y esa es una conceptualización, cada uno puede, a lo mejor, si esto está totalmente dirigido y es un diagrama arbitrario, ustedes podrían hacer su propio diagrama de este proceso digestivo, pero claramente aquí hay una conceptualización que tiene que ver con un proceso, se lleva a cabo, que tiene corrientes que entran, que salen, que se interconectan para ir desde una materia prima a un producto. Y cuando sea necesario hay una purga. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Y esto es lo que esto no lo hemos visto. Si alguien vio la clase anteriormente, quizás ya tiene alguna idea de lo que vamos a ver, pero esto es importante, y esta es la forma que nosotros debemos pensar en los diagramas de bloques. Yo tengo un enunciado que me describe un proceso, y lo primero que voy a hacer es un dibujo del proceso. A veces hay procesos que son más complicados, tienen múltiples unidades, y otros que son más simples, que solamente es una, pero tengo que saber interpretarlo. ¿Ya? Entonces, cada vez que tengamos un enunciado de un proceso, nosotros tenemos que hacer nuestro dibujo. Muy importante, el dibujo bien hecho, un diagrama, un esquema bien hecho. No estamos hablando de una calidad artística, sino que represente bien lo que nos están entregando, la información que nos están integrando, nos va a ayudar demasiado para poder seguir avanzando en la siguiente etapa, que es cómo planteamos ecuaciones de balance, que vamos a empezar a aprender hoy día. Entonces, pensemos en esto. Para un lavado en seco de ropa se utiliza el siguiente proceso. La ropa sucia tiene 3% suciedad,
y se trata con un solvente que ya contiene 3% de suciedad en un estanque agitado. ¿Ya? Coincidencia de números, pero ya contiene 3%. La ropa lavada, después de lavarla, se centrifuga, donde se retiene 1 kilogramo de solvente sucio por cada 100 kilogramos de ropa sucia cargada. Recuerden, la centrífuga, la idea es secar, por decirlo así. Entonces, cada vez que usamos centrifugación, si cargamos 100 kilogramos de ropa sucia, nosotros vamos a tener retenido en esa centrífuga 1 kilogramo de solvente. El solvente usado en el estanque más el que sale a la centrífuga, que contiene 90% solvente puro, se trata en un recuperador. Desde él sale una purga, no lo vamos a usar ya más en el proceso, que tiene 10% solvente puro y una corriente solvente contaminado que se recircula por mezclado, para mezclarlo con solvente fresco. O sea, se mezcla solvente fresco con solvente ya usado y produce una alimentación a la lavadora con 3% de suciedad, que es la que estábamos hablando antes. Ese 3% de suciedad es el mismo que está acá arriba, en el estanque agitado, con un solvente, ¿ya? Hay que asociar cosas también. Suponer que el lavado remueve el 95% de suciedad de ropa, considera que la suciedad queda retenida en la ropa y el solvente. ¿Qué significa eso? Que piensen en lo siguiente, tienen ropa sucia, fíjense ustedes, la meten en un recipiente con agua, con su solvente en este caso, y la mojan, la lavan bien, listo, y la mezclan bien todo ese rato, y sacan la ropa y queda un poco húmeda, y queda un solvente que está sucio. Pregunta, solamente de intuición que ustedes pueden tener de la situación. El líquido que queda en la ropa, ¿qué concentración de suciedad tiene? Comparado con el líquido que queda en el recipiente, todo el solvente. ¿Se entiende la pregunta? El mismo, ¿no? Perfecto, muy bien. Ese concepto que parece, y de hecho tú lo dijiste con un tono como parece obvio, ¿no es cierto? A veces se nos olvida más adelante cuando tenemos otro tipo de procesos. Imagínense ustedes la misma situación. Ustedes tienen, imaginen que van a hacer un jugo de algo. Pongan ustedes, cortan pedacitos muy chiquititos de manzana, la muelen incluso, y la ponen en un vaso con agua. Se va a absorber, más bien se solubiliza, es el concepto, pero va a solubilizar todo lo que es soluble en agua, se va a pasar al agua, ¿no es cierto? Pero si uno tiene mucho rato ahí, ahora después de esta situación, imagínense que la manzana, para hacer más fácil el proceso, yo la sumergí en el agua en un canastito, un canasto que deja pasar el agua. Así como los canastos que se usan cuando se fríe también, que es la misma situación. Yo saco, después de mucho rato, saco la manzana y queda el agua concentrada y queda dulce, con el sabor a la manzana. Y esa manzana molida le queda líquido. ¿Qué concentración tiene ese líquido comparado con el líquido que queda en el vaso? La misma. Eso uno le llama solución ocluida. La solución que se queda con el sólido. ¿De acuerdo? Ese concepto, acuérdense hoy día, cuando lo veamos más adelante, porque eso siempre nos entrega información relevante. Porque siempre esa solución ocluida va a quedar. ¿No? Es imposible hacer una separación 100% de lo que solubilizó el solvente y que quede totalmente seco, por llamarlo así, el sólido. Sólido queda con un poquito de solución. Eso se llama solución ocluida. Y aquí sucede exactamente lo mismo en este proceso. ¿De acuerdo? Se lo anticipo porque eso se pasa mucho en los procesos de extracción. Cuando uno quiere extraer un compuesto de un sólido con un líquido, pasa mucho. Entonces, la instrucción para este enunciado es diagramar el proceso usando los bloques. Hay que identificar las corrientes, cada etapa y clasificarlas según corresponda al tipo de proceso. Lo vamos a ver. Y los componentes y fases que se encuentran. Entonces, fíjense, como es el primer ejemplo,
más cerrado, por decirlo así. El ejemplo del sistema digestivo era bien abierto y cada uno podía imaginarse cómo hacerlo, pero aquí hay instrucciones bien detalladas. Entonces, siempre les recomiendo, sobre todo en un principio, subrayen o destaquen aquella información que les entregue o que les diga que puede haber una operación unitaria ahí. Fíjense lo que aquí destaqué. Se trata de con un solvente, entonces hay un componente. En estanque agitado. Entonces, si yo tengo un solvente y estanque agitado, ¿qué operación unitaria yo podría pensar que está sucediendo ahí de la lista que vimos antes? Una reacción. Ah, entiendo lo de la reacción porque aquí hay un solvente y un líquido, pero eso es un proceso físico-químico, se lo estoy adelantando. La afinidad que tiene un compuesto por un solvente, eso tiene que ver con equilibrio y un concepto de proceso físico-químico. Hay una afinidad química para producir esta separación física. O sea, migra desde un sólido, que en este caso es la ropa, hacia el solvente, por alguna afinidad que tenga. Pero claramente el proceso se lleva a cabo en un equipo. Mire, estanque agitado, agitación o se está mezclando. Entonces se está agitando todo esto y esto tiene que ver con cómo nosotros ayudamos a que el compuesto que queremos sacar de la ropa, en este caso la suciedad pensada con un pseudo compuesto, suciedad pueden ser muchas cosas, pero hablemoslo como un solo compuesto. Esta agitación hace que se pase más rápido hacia el solvente. Si uno lo deja ahí reposando, va a pasar, pero se va a demorar más que cuando yo mezclo o agito. Entonces ahí hay una idea de una primera operación unitaria. Algo está sucediendo ahí hay un cambio. Luego, la ropa que ya se lavó se centrifuga. Ahí hay otro cambio. Porque la centrifugación me va a permitir hacer una separación física. Avanzando en el enunciado, dice, se trata de un recuperador. Otro equipo que va a estar asociado a otra operación unitaria. De él sale una purga, por lo tanto sabemos que va a haber una corriente que ya no se devuelve al proceso, sale. Y la purga además nos entrega una composición. Entonces, se recircula, lo que hablábamos antes, una corriente de recirculación que sale de una etapa final del proceso y se alimenta nuevamente, se devuelve una fracción, alguna parte anterior, incluso al principio del proceso. Para mezclarlo, mezcla, ¿ya? Con solvente fresco, punto de mezcla posiblemente, y ahí está la alimentación de la lavadora. Por lo tanto, la lavadora se alimenta con algo fresco y probablemente con algo que viene del proceso de una recirculación. ¿De acuerdo? Pero toda esta información que nos indique un cambio, una operación, que sería una operación unitaria, o un equipo, nosotros lo subrayamos de tal manera que nos da una idea de cuántas cajas vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, de la información que está subrayada acá, que no todos son operación unitaria, pero información relevante, ¿cuántas cajitas deberíamos tener en este proceso? Entonces, primero tenemos un estanque agitado, hay una centrífuga, 2, hay un recuperador, hay un lugar donde se va a mezclar, que tenemos que ver de qué se trata, quizás es lo mismo. Entonces, yo a priori estoy pensando en 4 cajas. Entonces, veamos qué sucede. Veamos qué sucede en esto. Porque hay 3. Vuelvo a revisar. Yo ya tengo la solución acá, pero cuando se recircula para mezclarlo, si se recircula significa, y va a mezclar, significa que se fue a un proceso que ya existía. ¿De acuerdo? Entonces probablemente este mezclador se refiere a ese estanque agitado que está antes. Vamos a ver, a un punto de mezcla. Entonces, tenemos un estanque agitado. A ese estanque agitado va a entrar una cierta cantidad de solvente que se mezcla con una corriente que viene antes con solvente con cierta cantidad de suciedad y forma una corriente, una alimentación fresca al estanque agitado. Y aquí estamos agregando algo. En la 3, ¿qué pensaré? Yo aquí la adelanté. Si 1 con 10 mezclan solvente y tiene un solvente que se alimenta, ¿qué es lo que sería 3? El detergente, igual que sí, ¿no? Pensemos en el detergente que es va con el ¿Sí? solvente. ¿Qué estamos limpiando?
Ah, la ropa La sucia. ropa. La ropa, ¿no es cierto? Entonces, de alguna u otra manera, la ropa es lo que nosotros necesitamos. Ahí vamos a ver la tablita. Sigámoslo así, como de memoria. Después está la tabla que resume todo, cada uno de estos. Entonces, del estanque agitado, me voy a devolver, dice, la ropa lavada se centrifuga y retiene algo. Entonces, si yo digo, la ropa lavada se lleva a una centrífuga, aquí está, donde se separa cierta cantidad de líquido, que se va en 8, y la ropa pasa a un recuperador, dice ahí. ¿No es cierto? El solvente puro se trata de un recuperador, fíjense. Ahí está el solvente puro, y aquí están solventes, la ropa, el solvente puro, se recupera. ¿Por qué? Siempre uno lo que quiere es, si hay solvente que se puede volver a usar, lo volvemos a usarlo. Entonces, fíjense, 7 aquí, bueno, 6, perdón. A ver, déjenme ver si está bien esta corriente. Están como al revés, pero no importa. 7 y 6 se van al recuperador, donde una fracción se devuelve al proceso, que será la corriente 10, y otra se purga, 9. Entonces, ¿qué es lo que sería esta corriente 4 que sale del estanque agitado y se alimenta acá? Que es la última que nos faltaría saber de qué se trata. ¿Podría ser el agua con la suciedad? ¿No es cierto? O el solvente que yo puedo recuperar acá, ¿no es cierto? Que en ese recuperador se supone que yo voy a ser capaz de volver a mandar solvente puro al sistema. ¿Ya? Veamos lo que dice acá. Se recircula para mezclarlo con solvente fresco para producir alimentación lavadora, es la corriente 10. Y dice, el solvente usado en el estanque más el que sale de la centrífuga conteniendo el 90% se trata en un recuperador. ¿Ven? El solvente usado en el estanque, acá, más el que sale de la centrífuga, se suman acá en el punto de mezcla y se trata en un recuperador. Y ahí cerramos. Entonces, parece un poquito enredado y el ejercicio está hecho con esa intención de que tenga cierta dificultad para que nos demos cuenta que el enunciado puede estar muy bien y uno lo escribe, pero claramente esto que tenemos acá presente, este diagrama, nos ayuda a entender mucho mejor el proceso, donde seguimos las corrientes, etc. Por eso, si nosotros pasamos algo que está en una prosa, en un párrafo, en prosa, lo pasamos a un diagrama de bloques, claramente tenemos hecho un gran paso y sabemos cómo vamos a estudiar el proceso. Sabemos exactamente qué es lo que está entrando en nuestro proceso desde afuera. ¿Qué es lo que entra de afuera? La corriente 1, fíjense, es lo único que viene totalmente de afuera con la 3. ¿Qué sale del proceso y no vuelve al proceso? 8 y 9. ¿Ya? En este caso científico lo que sale 8 es la ropa limpia, ¿no es cierto? Y esta purga de solvente que no vamos a usar. Aquí 3 era la ropa sucia, 8 la ropa limpia. O sea, eso es lo que el objetivo del proceso, es limpiar ropa. Aquí está el solvente puro, fresco, y aquí hay un solvente que ya no se va a usar en el proceso. Todo lo demás son corrientes que están asociadas dentro del proceso para recuperar la mayor cantidad de solvente y separar el solvente que ya sacó suciedad de la ropa. Profe, Di- ¿sería correcto como pasar directo desde como la corriente 4 al recuperador? O sea, sin como unirlo. Déjame, antes de avanzar, con un asunto de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Quiero hacer un cambio en las corrientes. De inmediato te voy a contestar porque la pregunta es muy interesante. Este estaba bien 7, este era 6 y ese debe ser 8. Por la secuencia en la que van, es arbitrario siempre y cuando ustedes mantengan la consistencia. Entonces, tú me dices que esta corriente 4, en vez de juntarse acá, en este punto de mezcla, haberla pasado directamente acá, ¿no es cierto? Eso me estás diciendo. Sí. Mira, cuando dice el solvente usado en el estanque más el que sale en la centrífuga,
conteniendo 90% de solvente puro, se trata de un recuperador. Entonces, como te dan una concentración, yo puedo suponer que esa concentración es la de entrada a un recuperador, que es la suma de dos corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tú qué podrías suponer? Si tú lo hubieras hecho de esa manera, posiblemente tu interpretación del enunciado no estaría incorrecto, pero lo que tú dirías es que esta corriente 7, esta 8 no existe, es solamente una 7 que sale acá y se eliminaría esta, ¿no es cierto? Entonces, esta corriente 7 sería de 90%. Y la de 4 tú no tienes idea qué concentración tendría. Tal cual está la situación acá, te dicen que la 8, o sea, la suma de 7 y 4 es 90% de solvente puro. Así que la información, lo único que tienes que, si hubieras hecho eso, tienes que reinterpretar las concentraciones. No hay ningún problema, se podría haber hecho. Pero probablemente lo que indica el enunciado se acerca más a esta situación, que 4 y 7 se mezclan y forman una corriente que entra recuperado. Es más, Gracias, profe. ya, de nada, es más eficiente también, ya que uno hace estas mezclas antes de entrar y que entre una sola corriente aquí. Pero ven que hay cierto, no es algo que se da en todos los procesos, pero hay cierto grado de libertad para poder organizar esto. Es más, ustedes pueden haber organizado estos bloques uno al lado del otro y ahí formar las flechas, etc. El layout, que se le llama en inglés, el orden en el cual uno presenta estos bloques, eso sí es libertad de ustedes, pero que las corrientes estén bien interconectadas o estén bien asociadas a cada proceso, eso sí que no va a cambiar. O sea, yo puedo reordenar estos bloques, como les decía, horizontal, o uno arriba, otro al medio y otro abajo, en una fila, en la posición vertical todos los procesos. Bueno, también tengo que reordenar las flechas, pero sigue entrando, por ejemplo, la corriente 5 a la centrífuga, y tendrá que salir la corriente 6 de la centrífuga y la 7 también, ¿ya? A eso me refiero con que pueden reordenar las cajitas, pero las corrientes se mantienen entrando y saliendo de los mismos procesos. Entonces aquí tenemos una tabla, resumen, y ahí les propuse, arriba tengo que cambiar, esto era 6 y esto era 8, ¿ya? Se las tengo que cambiar. La voy a cambiar acá también, pero miren, dado que están con ese número, se los voy a reordenar porque yo creo que tiene más lógica. Ahora al verlo me di cuenta que deberíamos mejorarlo. Pero por mientras, siguiendo la numeración que está en este diagrama que está acá arriba, tenemos que la corriente de entrada es líquido solvente y es 100% solvente, está puro. Tipo proceso, aquí no hay proceso, solamente hay una corriente. 2 es un líquido con una solución que tiene solvente más suciedad. Si se acuerdan, hay 3% de suciedad en esa entrada. Y el 3 en la corriente del sólido, que es la ropa, 97% de ropa y 3% de suciedad. ¿Ya? 4, la salida del estanque agitado, es un líquido en solución. ¿Por qué? Tiene solvente más suciedad. No tenemos idea qué concentración tiene, porque es descompuesto. Corriente 5, que sale del estanque, es sólido y líquido, solución. Es ropa, pero que a su vez esa ropa tiene solvente más suciedad. O sea, tiene una solución ocluida, que yo les llamaba. Entonces, dice que quedó 1 kilogramo de solvente en la ropa por cada 100 kilogramos de ropa. Esa es la relación o la proporción. Y aquí es un proceso físico-químico. ¿Por qué? Porque la afinidad que tiene el solvente con la suciedad hace que esa afinidad química produzca la separación y haga que esa suciedad migre de la ropa al solvente. El 6 que aparece acá es la líquido más solución, que no sabemos. Yo creo que los números están cambiados, por eso, porque 6 debería ser 8 acá. Entonces, eso está bien. Por eso no sé por qué me quedan cambiados los números, pero ahí está bien. Ya, así debería ser después. Entonces, 6 era, los voy a ordenar después, pero no se preocupen. Entonces, 8 sería la corriente que
salía antes, debería ser la 6, que es sólido y líquido, que es la ropa más suciedad, que es la remoción 95%, y 7, solamente solvente con cierta proporción. Y finalmente, disculpen, la corriente 9 en la purga, y la 10 debería ser la recirculación. Les voy a ordenar esto porque prefiero que el orden de números sea así. La salida de la centrífuga 6 y la devolución, perdón, en la resultante de estos solventes que entra al recuperador sea la 8. ¿Ya? Se los voy a ordenar de nuevo, pero yo creo que ya lo entendieron. Se los voy a ordenar para que no haya duda de lo que está pasando en cada situación. Pero esto es lo que yo les decía. Mira, te adelantaste. No identifiqué quién me había preguntado. ¿Quién fue quien me preguntó de esto? Fernanda. Fíjate, no sé si tú viste la clase antes, si no la viste mucho mejor, porque eso indica que estás asimilando rápidamente cómo uno puede ordenar las corrientes. También se puede hacer de esa manera. Lo que pasa es que la información hay que cambiarla nomás, ¿no es cierto? Y la clase sin los ejercicios. Ya, ok. Entonces, esa otra alternativa que también podría haber sido, que en vez de la 4 de juntarse, en vez de haber ido acá, fue directamente al recuperador. También puede ser. Y me ha pasado varias veces que yo propongo un ejercicio, típicamente en un certamen, y hago la pauta o hago la rúbrica de evaluación y donde desarrollo el ejercicio, y tengo un diagrama de bloques hecho según lo que yo conceptualicé, y viene cualquier estudiante que hace este tipo de cambios y está correcto. Lo que pasa es que tienen que ser consistentes después al describir cada corriente, nada más que eso. ¿Ya? Este es un ejemplo también muy bonito porque tiene de todo para hacer un diagrama de bloque, incluso para hacer un balance de materia después cuando ya lo estén practicando. Me estoy tomando un tiempo en hacer esto porque es relevante, porque después vamos a seguir practicándolo, pero necesito que de alguna manera transmitirle algunas cosas para que todos estemos hablando el mismo lenguaje. En este ejemplo 3 sale que la sal cruda, fíjense, la sal es, ¿cómo se llama esa sal? KNO3. Va fácil. NaCl, ¿qué es lo que es? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, sal común. La de al lado, que es la sal principal del proceso, es nitrato de potasio. ¿Ya? Entonces, esta sal cruda tiene estos dos sales, entonces digamos que es como sal de nitrato de potasio que tienen contaminado con un poco de cloruro de sodio. ¿Ya? Se disuelve en agua fresca más una solución agotada. Solución agotada es la solución que sale de algo que ya es como se parece a la ocluida, pero ya está con algo de sal, a eso se refiere. Obteniéndose una solución saturada, ya vamos a hablar de que es saturada, de nitrato de potasio con algo de cloruro de sodio a 70 grados Celsius. Este licor se envía a un cristalizador, saliendo una solución saturada a 30 grados Celsius y 2,5% peso-peso. Eso significa, este 2,5% peso-peso significa que la concentración en masa es 2,5, o sea, por cada 100 gramos tenemos 2,5 gramos de cloruro de sodio. ¿Ya? En solución. Luego, nitrato de potasio sólido se prepara por centrifugación y la solución agotada en parte se recicla. De nuevo, solución agotada es aquella que ya no vamos, ya sacó lo que necesitaba y está con algo de sal en este caso. En parte se recicla y el resto se purga. La pulpa que sale de la centrífuga retiene un 10% de solución y se envía a un secador donde se elimina todo el agua y nos dará un dato final que dice la solubilidad. ¿Quién sabe lo que es la solubilidad? Nos da la solubilidad del nitrato de potasio, perdón, a 30 y 70 grados Celsius en agua, sin importar la concentración que haya de cloruro de sodio. ¿Ya? ¿Qué es lo que es solubilidad? ¿Qué conocen por solubilidad? ¿Cómo lo pueden decir con sus propias palabras?
la capacidad de disolverse. Buena definición. ¿Qué características pueden ver en solubilidad? Entonces, el mejor ejemplo que ustedes pueden ver, si ustedes quieren, son bien busquillas, por decirlo así, y en Profe, su casa. ¿Perdón? ¿Alguien me va a decir? no es como la cantidad de un soluto que puede haber en un solvente sin que este se vaya hacia el fondo. Te acercaste mucho a la definición formal. Claro, es la capacidad de un solvente de retener una cantidad máxima de un soluto sin que se forme otra fase, sino que se vea una sola fase. Y Eso es esa fase, ¿a qué se refiere esa otra fase? buena pregunta. Lo dije de una forma bien simple, pero de eso se trata. Por eso le iba a decir lo siguiente: si a alguno de ustedes le gusta ver para creer, por decirlo así, va y prepara un vaso de agua con azúcar o con sal, como quiera, lo pone, le agrega al agua una cantidad pequeña de sal para que esto se disuelva. Disolver tiene que ver con un proceso físico-químico, porque hay una afinidad química que produce separación, o en este caso, solubilización. Y revuelve para que sea rápido. Mira y sigue habiendo líquido. Y se identifica solo líquido, nada de sólido. Agrega un poco más de sal, revuelve, y va a haber un momento en que el agua ya no va a ser capaz de retener en la misma fase, o sea, en el mismo estado físico, no va a poder ser capaz de retener sal, entonces esa sal ya no se solubilizó, sino que decanta y se va al fondo. Entonces tenemos dos fases, líquida y sal en el fondo que está sólida. Entonces el concepto de solubilidad es un concepto físico-químico de equilibrio, que es la cantidad máxima de soluto que puede retener un solvente sin que haya un cambio de fase. Y eso depende de varios factores, entre ellos la temperatura. Por eso, si se fijan, el dato que les dan a temperatura 30 y 70 grados Celsius es distinto. Y claramente, de solamente ver este dato, si yo aumento la temperatura, ¿mejora o empeora la solubilidad de este caso de la sal en el agua? Mejora, ¿no? Claro. Entonces, piensen en lo siguiente: hacen el mismo ejercicio, a lo mejor es difícil, que no todos tienen algo que puedan calentar que sea transparente, pero quizás la misma olla tiene agua, sal, empiezan a mezclar o a revolver, uno le llama en lenguaje de cocina, pero agitar, y no se observa que precipita sal. En un momento va a precipitar sal. Ahora calienten. Si tienen la posibilidad de tomar la temperatura, mucho mejor, pero calienten un poquito, vuelven a agitar y se van a dar cuenta que desaparece la fase sólida y se vuelve a mezclar o a solubilizar con el agua. Y eso es porque la temperatura afecta positivamente a la solubilidad. O sea, en ese momento el agua caliente tiene una capacidad de retención de soluto en la misma fase mucho mayor que cuando el agua estaba fría. Entonces, y se le llama saturación porque uno satura la fase. O sea, cuando pasa la saturación es cuando se producen las dos fases y el soluto ya no puede ser solubilizado. Por eso dicen una solución saturada significa que sale en su concentración máxima posible de retención del soluto sin haber cambiado de fase. Ese concepto de solubilidad lo estudian en profundidad. Bueno, ya uno en química lo estudia, pero desde el punto de vista de los procesos de equilibrio en termodófilos, ¿ya? Y la solubilidad tiene que ver con un equilibrio de fases. De nuevo, como yo la observar, yo sé que hay dos compuestos ahí, pero yo veo una sola fase, o sea, un solo estado físico. Es más fácil verlo con un solvente líquido y un soluto sólido. A veces hay solutos líquidos. Por ejemplo, si uno quiere ver dos fases de líquidos, ¿qué debería mezclar yo? Dos fases significa ver dos cosas continuas y que están separadas por una interfaz, o se ve claramente una separación. ¿Qué dos líquidos yo puedo mezclar y veo esa separación? Veo dos fases. El agua y el aceite. Perfecto. Siempre los ejemplos coloquiales nos ayudan. Uno dice, ¿cómo le dice que el agua y el aceite no se llevan, ¿no es cierto? Son insolubles, se les llama.
la solubilidad no existe entre ellos dos, pero hay otro concepto que se llama, uno puede dispersar gotitas de aceite en agua, eso se llama una emulsión, que propiamente tal no es solubilidad y puede mantenerla estable agregándole, no sé si usted en los alimentos siempre está, si alguien es curioso siempre le está viendo los ingredientes de los alimentos y dice agente emulsificante, lecitina de soya en los chocolates, por ejemplo. Típicamente eso, o galletas también aparece, eso típicamente es un compuesto que ayuda a que no se separe en dos fases, sino que se mantenga más o menos bien disperso y bien distribuido en la fase continua, gotitas de aceite en agua, o al revés, en aceite, unas pequeñas gotitas de agua. Entonces, ahí vencemos en lo que naturalmente no se puede mezclar, de alguna u otra manera artificialmente producimos esta mezcla de compuestos que son insolubles. Pero si no agregamos energía al proceso, o sea, no hacemos un cambio externo, nosotros ahí vemos dos fases. Entonces ponen agua y aceite y ven que, ¿dónde queda el aceite? ¿Dónde queda el agua? ¿Qué queda arriba? ¿Qué queda abajo? Si mezclamos agua y aceite. El agua queda abajo y el aceite queda arriba. Muy bien. Y eso significa que el agua, entre comillas, es más pesada. La densidad del agua, las mismas condiciones de temperatura y presión, es mayor que la del aceite. Por eso queda abajo. ¿Qué es más viscoso, el agua o el aceite? El aceite. Ya, entonces, ¿a qué asocian viscosidad? Porque densidad es una propiedad de cantidad de materia por unidad de volumen. ¿Qué es más, en el mismo volumen, qué tanta materia puedo incluir? Entonces, más denso, más pesada es el agua, por llamarlo así, que el aceite. Pero ¿a qué asocian la viscosidad? A la resistencia que hace al movimiento. Uy, bien, súper buena conceptualización. Los fluidos escurren y a algunos les cuesta más escurrir que otros. Y eso tiene que ver con la capacidad de que escurren más rápido que otros. Mayor viscosidad, les cuesta más escurrir o fluir, por llamarlo así. Transporte del fluido se refiere a eso de la viscosidad. Con algo muy viscoso cuesta que se transporte porque hay esfuerzos al movimiento que son contrarios, por ejemplo el roce con una superficie. Si es muy viscoso, va a costar más que venza ese roce. ¿De acuerdo? Propiedades que uno puede estudiar en mecánica de fluido. ¿Ya? Nosotros la vamos a mencionar, no la vamos a usar propiamente tal, pero sí para que es bueno siempre que conceptualicemos algunas cosas que son típicas que aparecen en problemas de ingeniería de procesos. ¿Ya? Entonces, luego de ese paréntesis, era para explicar el concepto de solubilidad. Entonces, a las condiciones de 30 grados Celsius, dicen, por cada 100 libras de agua que yo tenga, va a estar solubilizado en esas 100 libras de agua 45,8 libras de nitrato de potasio, sin importar la cantidad de cloruro de sodio que haya. Pero si aumentamos a 70 grados Celsius, ahora esas mismas 100 libras de agua pueden atrapar, solubilizar y que se vea una sola fase líquida, homogénea, puede atrapar 138 libras de nitrato de potasio. ¿Ya? Entonces es un dato, súper interesante el dato porque nos da la idea de la concentración del proceso. En esa corriente propiamente tal. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, lean el enunciado y me dicen cuántas operaciones unitarias puede haber en este proceso. Pueden ser 4, ¿no? Yo creo que el número está bien. ¿Cuáles serían? Del enunciado, ¿qué palabras nos diría? Mira, aquí hay un cambio. Que se disuelve aquí con algo. Bien, entonces ahí va a haber un proceso, disuelve. Después, como algo se cristaliza. muy bien, hay un cristalizador. Se centrifuga. Muy bien, centrifugación. Y se seca. Secador, aquí está. Ya, entonces. Ahí los destaqué.
las 4 palabras que nos indican un proceso, un cambio. Y ese cambio, cada vez que haya este cambio, nosotros vamos a hacer una cajita, esa cajita. Disolver, probablemente nosotros la disolución la ayudamos con agitación, entonces puede ser un mezclador, un agitador, pero ahí algo está sucediendo donde se disuelve. Cristalizadores propiamente tal, donde vamos a formar cristales, y es una operación unitaria bien complicada, porque los cristales se forman, es un proceso que depende del tiempo, uno habla cinética de cristalización, o sea, en el tiempo, cuántos cristales se van formando. Es una operación unitaria muy bonita, pero bien compleja de estudiar. Centrifugación es solamente por separación. ¿Qué se separa ahí? ¿Cuál es la propiedad que se compara para que exista, para que la centrifugación podamos separar? Entonces, ¿alguien tiene idea? ¿Cuál es el principio de separación en centrifugación? De Creo que hecho, es piensa, ¿Mm? la aceleración centrípeta, no, la tangencial, ¿no? La velocidad tangencial. Ya, pero eso tiene que ver con el principio físico, ¿no es cierto? Pero el principio de separación me refiero a que ¿qué diferencias tiene que haber entre dos compuestos para que yo los separe por centrifugación? Tiene que Piensa. tener un poquito de sólido entre agua, ¿no? Ya, entonces, hablemos más bien de las propiedades físicas que está asociada a esto. Piensa en lo que dijimos recién de agua y aceite. ¿Qué propiedades distintas tiene el agua y aceite? Tienen que Hablamos haber de... una diferencia de densidad. Bien, ahí está. Hablamos de densidad y viscosidad, pero la viscosidad no tiene nada que ver acá. La centrifugación lo que hace es que comparémonos con sedimentación. Si ustedes tuvieran el aceite y el agua se separan súper rápido, pero hablemos de agua con un poquito de sólido. Está, agua con barro, ¿ok? Y uno se lo deja ahí todo el día, posiblemente al final del día va a haber arriba agua clarita y abajo todo el sólido decantando. Y se aprovechó diferencia de densidad. La tierra era más densa que el agua y baja. ¿Y qué ayudó a que bajara ese sólido si es más pesado? ¿Por qué bajó? Por su densidad, Sí, pero ¿qué hizo que bajara? la gravedad. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que la centrifugación entonces? Es aumentar esa fuerza de gravedad para que el proceso sea más rápido. Y por eso hablamos de centrifugación, puede ser 1G, la fuerza de gravedad típica, después 2G, 3G. Entonces, lo que estamos haciendo con esta fuerza de centrifugación es el campo gravitatorio lo estamos multiplicando por algún factor para que la separación sea más rápida. Nada más que eso. Siempre piensen, hagan esa analogía. La centrifugación es separación por densidad y se hace mucho más rápido que esperar que decante debido al campo gravitacional. ¿Ya? Profe, pero o sea que si hay centrifugación, ¿por qué se aumenta la gravedad de esas partículas? La fuerza. A ver. Pero la fuerza que ejercemos es hacia afuera, o sea, es como Sí, en direcciones perpendiculares, ¿no? sí, pero eso comparado con la fuerza de gravedad, ¿cuánto es? O sea, le añadimos una componente más, pues. Pero independientemente de la componente, si tú la comparas con la fuerza de gravedad, tú puedes lograr fuerzas mayores. En realidad, el peso, masa por la aceleración. La aceleración en la centrifugación es mucho mayor que la aceleración de gravedad. Ya. O sea, es mayor la fuerza de la gravedad, pero la dirección es distinta. Sí, distinta, claro. Bien. O sea, no hay ningún problema con que sea distinta. Y eso nos permite también que sea en el espacio confinado. Las centrífugas. Fíjense cómo se llamaban los spinners, estas cositas que uno usaba para andar jugando, que se dan vueltas. ¿Se acuerdan que tienen tres hoyitos, por decirlo así, al medio? Si uno lo toma al medio, esta cuestión puede rodar mucho rato porque tiene muy poquito roce ese rodamiento, ese cojinete que tiene adentro. Eso, si ustedes colocaran algo amarrado, probablemente si está vertical, al empezar la fuerza centrífuga, y esa es la componente que decía Stefan, se va a levantar y se va a ir hacia los lados. O si ustedes van a un juego donde tienen fuerza centrífuga, se van a ir hacia afuera. Y se van a ir más hacia afuera lo que es más pesado, o lo que tiene mayor masa, y lo que tiene menos masa se queda más adentro. Entonces,
Uno podría hacer su propia centrífuga en la casa con estos tipos spinner, de alguna u otra manera, si pudiera colocar ahí un tubito, que llamamos tubito de ensayo, con agua y aceite, pero el agua y aceite fome porque se separa muy rápido. Tiene que hacer agua con tierra y ustedes ven, con el spinner, si pueden amarrarlo, estoy hablando de los que son, los que les gusta hacer experimentos en la casa. Entonces lo tapan y lo dan vuelta y se dan cuenta que van a separarlo súper rápido. Comparado con algo que lo dejan al ladito, con el campo gravitacional, accionando esa diferencia de densidad. Uno puede hacer esos pequeños experimentos en casa y chequear cosas interesantes. Entonces la centrifugación típicamente en la industria, separar agua y aceite, pero cuando no es tan evidente la separación, ¿ya? Cuando están dispersos. Como les decía, a veces uno puede colocar gotitas de aceite disperso en agua y uno, si espera que se separen, puede demorarse un rato. Entonces tienen que coalescer. Las gotitas de aceite empiezan a juntarse hasta que se separa completamente. Pero si eso lo pongo en una centrífuga, claramente se va a separar mucho más rápido. ¿De qué depende ahora la velocidad angular? O las revoluciones por minuto que yo le ponga a mi centrífuga, que me van a ayudar a que se separe más rápido, más lento. ¿Ya? El alcohol con aceite es interesante porque ahí es más difícil llegar y separarlo, no es tan espontáneo. Ahí necesitas ayuda y la centrifugación te ayudaría claramente. Si alguien es curioso o curiosa y tienen spinner en la casa, hagan un experimento donde separe alcohol y aceite. Sería interesante. O incluso cualquier líquido que está conformado por distintos compuestos. Si tienes 3 compuestos, es más, se van a formar 3 fases. Va a haber, al fondo se va a ver algo, se va a distinguir algo, al medio va a haber otra cosa y después arriba va a haber otra fase. Y eso tiene que ir con la cantidad de compuestos y la densidad que tienen los compuestos. Nada más que eso. Entonces la centrifugación siempre se usa como para acelerar los procesos de separación por densidad. Entonces al final tenemos un secador. Ha estado interesante la discusión de esto, porque usted, obviamente siempre depende de ustedes que con sus preguntas se transforma súper interesante las explicaciones y cómo asociarlo a cosas cotidianas para que uno se acuerde, mucho más fácil. Porque claramente yo podría empezar a darle ejemplos de la industria, pero aún no los conocen. Entonces, cosas coloquiales a veces ayudan a acordarse mucho mejor. Entonces, dijimos, en una parte se va a disolver y le vamos a llamar que va a haber un mezclador, donde se va a mezclar y se va a disolver lo que nosotros tenemos acá, la sal con el agua. El otro que dijeron que va a haber un cristalizador. Cristalizador finalmente donde ¿qué cristaliza a todo esto? La sal. La sal. Bien, con fuerza, con convicción. La sal, claramente. Si la sal está solubilizada, cuando la sal precipita en tipo cristal. Cristal siempre se refiere a la forma, la estructura microscópica, por decirlo así, que tiene un compuesto. Macroscópicamente igual se puede notar, pero en realidad si uno lo ve, las moléculas se ordenan con cierto patrón. Las estructuras cristalinas tienen que ver que hay estructuras geométricas muy bien definidas. Esos versus las estructuras amorfas. Por ejemplo, ustedes ven una sal al microscopio y van a ver que tiene estructuras bien bonitas y se forman estructuras definidas y muy repetidas. Si ustedes ven al microscopio un trozo de vidrio, van a ver que es muy amorfo. No tiene una estructura definida. De hecho, existe el estado vítrio de la materia, donde se refiere a que microscópicamente la materia está amorfa, no tiene una estructura definida. Cierra paréntesis. Otro paréntesis interesante. Entonces, cristalizador, después venía nuestra centrífuga y el último proceso era nuestro secado. Entonces, tenemos 4 cajitas. Ya sabemos del enunciado y siempre les recomiendo para este tipo de ejercicios que solamente tenemos que hacer el diagrama de bloques, subrayar donde haya un proceso. Entonces, identificamos 4 cajas y ahora hay que empezar a comunicar las cajas. Entonces, ¿tenemos una alimentación? Claramente. Nos dicen que en esta alimentación hay nitrato de
potasio y cloruro de sodio, en esa proporción, 99% y 1%. Por favor, díganme ustedes, ¿qué corriente debería entrar al mezclador según el enunciado? ¿Qué otra corriente? El agua. Muy bien. 100% de agua. ¿Qué tiene que entrar también, o qué otra corriente ustedes del enunciado, de lo que se acuerdan, o si quieren, si tienen la clase disponible ahí también en PDF que yo pongo en aula, ¿qué otra corriente debería entrar? O mezclarse con alguna de las otras corrientes. Una solución agotada. Ok, esa solución agotada, la saqué primero, ahí, va a salir. Obviamente voy a mezclar agua, se va a disolver y va a tener agua más todas las sales. Pucha, va a salir después, pero está muy bien porque es una corriente de recirculación, ¿se acuerdan? Por enunciado, una corriente de recirculación. En el cristalizador yo voy a ser capaz de, como decía, cristalizar, voy a retener una cantidad de sal. Entonces en la ecuación 4 va a salir agua que solubilizó, y está el dato, solubilizó nitrato de potasio, y lo que no solubilizó se va a cristalizar. En la centrífuga voy a ser capaz de separar. Fíjense lo que va a pasar acá. Separar una corriente con nitrato de potasio, cloruro de sodio y agua, y que voy a recircular, entonces es la solución agotada. ¿De acuerdo? Que estoy mandando para allá. Y estoy purgando otra fracción. Por eso está la corriente 5 que baja a la centrífuga, 7 se purga y 6 se devuelve al mezclador. Y aquí está lo que antes habíamos hablado. Esta corriente 6 perfectamente también podría ir, en vez de haberse alimentado al mezclador, podría haber entrado acá para formar una corriente, una alimentación total más a partir de la fresca y la recirculación. También podría haber sido, cualquiera de las dos cosas. Funciona. Entonces hay una solubilidad asociada, pero si se dan cuenta, este es un punto de separación. La 5, la 7 y la 6 son corrientes que tienen la misma composición de lo que habíamos hablado antes. Secador, elimino agua y solo obtengo mis cristales o mi sal pura. Y con esa solubilidad. Entonces, hay una corriente que no he puesto y ustedes podrían haberla considerado. Que en el cristalizador yo puedo haber dicho, mira, los voy a recuperar y solamente voy a tener los cristales de sal. ¿No es cierto? Pero eso no estoy interesado así porque cristalizó y el fenómeno es un poquito más complicado porque cristalizar puede haber quedado con alguna solución. Igual que sucede acá. Pero en este caso no los voy a contar porque lo que queremos seguir es la corriente que lleva que está con agua y solamente el producto final es la que queremos que sean solamente la sal. Entonces aquí tenemos un diagrama de bloques del proceso que está descrito en el enunciado anterior. Solamente recordar que si dice que la solubilidad de nitrato de potasio de agua a 70 y a 30 grados Celsius, vamos a ver permiso del enunciado, que no me acuerdo de memoria. El licor se envía a un cristalizador saliendo una solución saturada a 30 grados Celsius. De cristalizador sale a 30 grados Celsius. Y entonces, para anotarlo acá, para recordarlo, nada más que eso, aquí está 70 grados Celsius y aquí está 30. Entonces dice acá que cada 100 libras de agua voy a tener 138 libras de, 45, sí está bien, 138 libras de nitrato de potasio en esta corriente y aquí voy a tener un poco menos, 45,3. Eso es un dato que se puede transformar en composición después, ¿ya? Y este es como una composición libre de cloruro de sodio, pero claramente se puede contar. Esta información
ya está lista para que nosotros empezamos a plantear un balance de materia a este proceso. O sea, cómo vamos a seguir, cómo va a transformarse la materia e ir asignando composiciones en todas las corrientes. Cuando uno conoce las composiciones de todas las corrientes, sabe, ha hecho un seguimiento correcto de toda la materia del proceso. Eso va a ser, ya lo vamos a hacer. Vamos a retomar este ejemplo, que es bien interesante porque tiene de todo. Tiene de todo. En la corriente 3, ahí está, y este en la corriente. Miren, pucha, le he hecho la pregunta, pero ya fue. Ya no alcancé. Corriente sin 4, fíjense. 4 tiene una cierta composición. ¿Por qué la corriente 8, la 5 y la 7 y la 6 tienen la misma composición o está asociado este dato a todas esas 5 corrientes? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasa en la centrífuga? ¿Se enfría? ¿No? La centrífuga, ¿qué se va a ir hacia afuera, por decirlo así? ¿Qué es más denso, la sal o el agua? ¿La sal? La sal. Entonces, la corriente 8 va a tener, que el resultado de la centrífuga va a tener mucha sal y muy poquita agua. Y la corriente 5, la que bajó, va a tener mucha agua y poca sal. Por eso se le llama agotada. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que 5 y 7 y 6 son la misma composición porque hay un punto de separación acá. Hay un punto de separación. 5 se divide en cantidad nomás, pero sigue siendo la misma composición. Pero resulta que acá, este es como sal, tiene muy poquita agua, pero la composición del líquido que queda atrapado aquí es la misma que el que está acá. ¿Se dan cuenta? La solución ocluida. No estoy diciendo que la composición sea la misma, sino que esta relación afecta a esa corriente 8. ¿De acuerdo? De alguna u otra manera. Y todos están afectados por esta composición. Resulta que la centrífuga, de nuevo, se va a separar sólido, y si el sólido queda atrapado un poco de agua, esa agua tiene una solución que tiene la misma proporción que la solución agotada. Y eso está dado precisamente por esta solubilidad que está acá. Así es que solamente aquí las corrientes que se ven afectadas por este dato, ya vamos a ver eso, cuando hagamos el balance en materia, claramente eso va a quedar mejor establecido. Esta parte es un poquito complicada, pero hay que saber seguirla, hay que darse cuenta de cómo lo que está sucediendo. Está solubilizado y centrifugó. Porque uno podría hacer un supuesto, digamos, mire, la centrifugación permitió obtener sal sin agua. Y uno dice aquí no hay agua. Podría ser, pero en la realidad igual queda un poquito de agua atrapada. ¿Ya? Entonces, ahí está la descripción corriente a corriente. Entonces, la corriente 5 es una solución saturada a 30 grados Celsius, que es la misma que está arriba, que entró en 4. Y la corriente 6 y la 7 es la misma. La 8 dice cristales de nitrato de potasio más 10% solución saturada. Entonces, la solución que quedó retenida tiene la misma concentración que la solución saturada de 4, 5, 7 y 6. Por eso afecta. Así es que tiene el estado, primero sólido, que es solamente, el O1 sólido, solamente sal, 2 solamente líquido porque es agua, 3 es una mezcla, una solución, la 4, digamos una suspensión porque está un poco más concentrada al salir de cristalizador, con una cierta saturación y cristales, lleva un poquito de cristales, por eso está en una suspensión, se le llama. La solución 5, 6, 7 purga, ya no lo usamos en el proceso, la corriente 7. La corriente 9 es solamente vapor de agua, porque por secado estamos eliminando agua. Y finalmente el sólido, que es el 10, que es nuestros cristales, el producto del proceso. ¿Ya? Si se fijan, ¿sí? Tengo una duda.
¿Mm? ¿Cómo sé yo lo que se recicla y lo que se purga? A mí se me imaginaba que eran como, como cosas diferentes. O sea, yo había sacado una flechita de la centrífuga de algo que se purgaba y lo otro que se recirculaba. Pero usted dice que eso es lo mismo. ¿Cómo sé Tú eso? hiciste esto, Claro, ¿no? Ya, pero esas dos flechas tienen la misma composición, ¿o no? deberían. Ya, entonces, en general uno siempre piensa en una sola corriente y esa se divide porque hay una fracción y generalmente te entregan la información. 90% se recircula y el otro 10% se purga. Entonces, generalmente, cuando hablan de purga, la purga viene de una separación de este estilo. No es una corriente independiente. Sale una sola corriente del proceso y esa se divide. Eso es lo más típico. Pero lo que tú haces, también podrías hacerlo tal cual como tú dices, pero estarías agregando una corriente más con la misma información. Ya te entiendo perfectamente, pero esta corriente tiene una relación con la otra. Es dos formas distintas de hacerlo. No está mal, para nada. Entonces, si te dicen, por ejemplo, la corriente, como lo tengo yo acá, con la corriente 7 es 10% de la corriente 5. Si tuvieras dos corrientes separadas, no existe esta del medio, ni existe esta. Esta corriente 5 se recircula completamente. Se sigue cumpliendo que esta corriente 7 va a ser 10% de la 5. Es otra forma de diagramarlo, nada más. Pero el concepto es más fácil darse cuenta que las corrientes tienen la misma composición si yo hago un punto de separación. Porque así a priori, ¿tú sabes si está 5 y 7 tienen la misma composición? O sea, no. ¿No es cierto? O sea, si es una sola corriente que se separa, claramente las que se separan tienen la misma composición, de eso no hay duda. Pero si están por separado saliendo de la centrífuga, ¿por qué te la pusieron por separado? ¿Será que 7 es un poco distinto? ¿No es lo mismo que 5? ¿Se entiende? Por eso es más adecuado plantearlo de esa manera. Una salida que se separa y hay una fracción que yo recirculo y otro que purgo. ¿Ya? O sea, que en la centrífuga siempre como que sale lo mismo cuando lo separo, ¿no? Esa era... Mira, en una centrífuga salen dos fases, la pesada y la liviana. Por 8 salió la pesada, por 5 salió la liviana. Ya, gracias. ¿Entiendes? Esas son las dos corrientes más importantes. ¿Estamos en la hora? Uy, se pasó un... Disculpen, me entusiasmé porque según yo todavía nos queda tiempo. Ya, está un poquito atrasado, pero es interesante que aquí hayan preguntado y hemos hecho harto ejemplo porque nos ayuda cuando planteemos balance. Lo vamos a ver el jueves, siempre tenemos hartas clases para repasar y hacer ejercicios, así que el jueves empezamos a ver probablemente tal los balances de materia en estado estacionario. Ya vamos a ver de qué se trata. Que tengan muy buen día. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. No, profe, gracias. No, profe, que esté bien. Igual a ustedes.